Bienvenidos al estudio de la unidad número 3 de Introducción a la Teoría del Derecho. Conceptos jurídicos fundamentales. Los temas que veremos son el lenguaje y los conceptos, principios de fundamentalidad de los conceptos jurídicos, relación entre el concepto de derecho y la fundamentalidad de los conceptos jurídicos, categorías jurídicas formales, facultad jurídica, deber jurídico, sanción e ilícito. Categorías jurídicas materiales, la persona, justicia, bien común y seguridad jurídica. Cuando hablamos de conceptos jurídicos fundamentales, forzosamente tenemos que hacer referencia a lo que se conoce como el lenguaje de los abogados. Los conceptos jurídicos fundamentales son abreviaturas de la realidad jurídica. Es decir, es la forma en cómo los abogados nos expresamos y entendemos y comprendemos y analizamos al derecho. Los conceptos jurídicos fundamentales, insisto, son el lenguaje de los abogados. ¿Qué tiene que ver esto con la parte del lenguaje? Pues como ya lo habíamos estado comentando, es la forma en cómo vamos a expresarnos. El lenguaje jurídico es el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preceptos y reglas que están sometidas a las relaciones humanas en toda sociedad moderna. Los conceptos se refieren a las representaciones de un hecho, objeto, cualidad o situación en particular. Entonces, vemos que la relación que existe entre el lenguaje y los conceptos es muy estrecha. Cuando hablamos de conceptos, que decíamos con antelación, son abstracciones que nos permiten generar cualidades específicas para poder hacer definiciones o conceptos jurídicos, hablamos también del uso apropiado del lenguaje jurídico. La forma en cómo nos expresamos tiene mucho que ver con lo que queremos decir. En la actualidad, si bien es cierto que se nos pide que utilicemos un lenguaje accesible para que todas las personas puedan entendernos, esto no va peleado o no va en contrasentido de la idea de que tenemos que usar un lenguaje específico para que desenvolvernos en el mundo jurídico. Los conceptos jurídicos fundamentales son el aparato conceptual que utilizan los autores para describir, comprender y explicar cómo funciona el derecho y cuáles son las relaciones que existen al interior del mismo. Dependiendo del autor, de la postura que estemos estudiando, de la teoría del derecho que estemos analizando, hablaremos de distintos aparatos conceptuales. En el desarrollo de esta unidad, en primera instancia, haremos un recorrido por todos los conceptos que nos marca el temario oficial. Y en una segunda parte haremos un ejercicio para analizar 10 conceptos jurídicos fundamentales que a mi consideración son los más apropiados para explicar, comprender e interpretar el mundo jurídico. Cuando hablamos de principios de fundamentalidad de los conceptos jurídicos, tenemos que hablar forzosamente de la relación que existe entre el concepto de derecho y la fundamentalidad de los conceptos jurídicos. ¿A qué se refiere esto? Por concepto de derecho, bueno, ya hemos definido el derecho en unidades anteriores. Lo entendemos no solamente como una ideología y una técnica de control social, sino un conjunto de normas sistematizadas, organizadas, que contienen coacción, que regulan la convivencia del hombre para fines determinados en un tiempo y lugar específicos. Pero cuando hablamos de conceptos jurídicos fundamentales, que decíamos que son abreviaturas de la realidad jurídica, pues tenemos también que desglosar el mismo para comprenderlos. Si hablo de conceptos, insisto, son representaciones de hechos, objetos, cualidades o situaciones específicas.
Si hablo de jurídico, quiere decir que es relativo al mundo del derecho y por lo tanto tiene alguna relación con la coacción o con la coerción como elemento fundamental del mismo. Pero cuando hablamos de fundamentales, nos referimos entonces a que son situaciones o cuestiones que son inherentes, indispensables. Es decir, que sin ellas no podemos explicar los conceptos jurídicos. Vamos a ver que existen conceptos jurídicos fundamentales y conceptos jurídicos nada más. Es decir, que no son indispensables para la explicación del derecho, aun cuando son parte de las conceptualizaciones jurídicas que se utilizan. Los conceptos jurídicos fundamentales, insisto, son lo que denominamos el lenguaje de los abogados. Entonces, la relación entre el concepto de derecho y la fundamentalidad de los conceptos jurídicos se trata de una relación íntima entre el derecho y los elementos que constituyen precisamente la formación de estos conceptos jurídicos fundamentales. Al respecto, debemos hablar de lo que se conoce como categorías jurídicas. ¿Qué son las categorías jurídicas? Son nociones de carácter irreductible en cuya ausencia resulta imposible entender un orden jurídico. Una categoría jurídica, repito, es la noción irreductible en cuya ausencia resulta imposible entender un orden jurídico. Vamos a ver en este orden de ideas que tenemos dos tipos de categorías jurídicas. Las categorías jurídicas formales y las categorías jurídicas materiales. Cuando hablamos de categorías jurídicas formales, hablamos de supuestos jurídicos, cuya hipótesis de realización depende de consecuencias establecidas en la norma. No hay consecuencias jurídicas si no hay supuestos de derecho. Es decir, uno, tenemos que tener un supuesto jurídico o una hipótesis. Dos, tenemos que tener la actualización o actualización de dicha hipótesis. Tres, debe existir una consecuencia de derecho. Y cuatro, la realización o no realización de esa consecuencia de derecho. Esto, insisto, como categoría jurídica formal. Dentro de ellas podemos encontrar lo que se conoce como la facultad jurídica. Una facultad jurídica es aquella que presupone la posesión de una potestad o una capacidad jurídica determinada para modificar válidamente la situación jurídica. El concepto facultad jurídica presupone la investidura o la facultad por sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablo de una facultad jurídica, hablo de la posibilidad de poder ejercer algo que el derecho me está otorgando. Obviamente, cuando hablamos de facultad, hablo de una posibilidad de ejercerla, pero no forzosamente es una obligación que la tenga yo que ejercer. Otra categoría jurídica formal es el deber jurídico. El deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por todos los individuos. Un deber jurídico es una obligación que tiene que ser respetada por todos. De lo contrario, su incumplimiento supondrá una sanción o un castigo. Sobre el deber jurídico podemos decir que es lo que se le denomina dentro de la materia del justnaturalismo, de la tendencia del justnaturalismo, nos habla de deberes jurídicos, toda vez que nos habla de la imposición de una determinada conducta o la abstención de la misma en función de principios o valores que consideramos que debemos de cumplir o acatar. Le hacemos el símil con la obligación jurídica, toda vez que la obligación jurídica es aquella que está prevista en un orden jurídico con consecuencias por su incumplimiento. Esto desde el punto de vista de los positivistas. El deber jurídico, ¿no? Tanto el deber jurídico como la obligación jurídica tienen el antecedente en lo que conocemos como una obligación natural que no tiene consecuencias de derecho. Otra categoría jurídica formal es la que conocemos como la sanción. La sanción se entiende tradicionalmente como la pena o el castigo que establece un sistema jurídico para el supuesto que se incumple que está dispuesto en la norma. La sanción impuesta por el derecho es de carácter obligatorio. Es decir, una sanción es la consecuencia por haber realizado una conducta que no está permitida. Esta sanción, que la debe de imponer el Estado, la autoridad competente, se determina en función de lo que está dispuesto en la norma jurídica y por lo tanto es de carácter obligatorio. Otra categoría jurídica formal es la que conocemos como el ilícito.
El ilícito es aquel que no está permitido de manera legal, es decir, que es contraria a las conductas que están permitidas por el orden jurídico. Cuando hablamos de un ilícito, básicamente hablamos de situaciones o de actividades que están restringidas, prohibidas o no permitidas. Los ilícitos jurídicos pueden ser, tradicionalmente, que son los más representativos en materia penal, pero encontramos que los ilícitos están en todas las materias que podemos estudiar. Hay ilícitos administrativos, ilícitos civiles, por ejemplo. Otro concepto que nos piden comentar en las categorías jurídicas que estamos estudiando ya hacen referencia a las categorías jurídicas de carácter material o categorías jurídicas materiales. Y el primer concepto es que tenemos que hablar es el de persona. Jurídicamente hablando, una persona es el sujeto de derechos y obligaciones, una persona jurídica. Es decir, todo ser capaz de tener derechos y de contraer obligaciones. Hans Kelsen la define como el centro de imputación normativa. Otra categoría jurídica material es la que hace referencia a la justicia. Término muy interesante y que debemos abordar, porque como principio moral nos dice que la justicia es aquella inclinación para obrar y juzgar respetando la verdad y dándole a cada quien lo que le corresponde. Cuando hablamos de justicia, podemos utilizar la definición de Ulpiano, ¿no? Uno de los 7 sabios, que nos dice que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Esta fórmula de justicia, esta definición de justicia, ha sido aceptada tradicionalmente por grandes pensadores y filósofos del derecho. Y ha sido aceptada y respetada porque permite justificar cualquier sistema normativo, cualquier sistema político, cualquier sistema social. ¿Por qué? Porque lo que le corresponde a cada quien es lo que determina el derecho de primera instancia. El problema de esta definición de justicia es cuando no tenemos definido qué es lo que le corresponde a cada persona. Pero sobre estos temas hablarán en la 10ª unidad de este curso. Otra categoría jurídica material es el bien común. Este es un concepto que en general puede ser entendido como aquello en lo que se benefician todos los ciudadanos o como aquello en lo que se benefician la totalidad de los sistemas sociales, institucionales y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos para que funcionen correctamente y podamos vivir en armonía. El bien común, entendido de esta manera, es todo aquello que nos permite un desarrollo sostenido y sustentable y que nos permite alcanzar nuestras aspiraciones tanto personales como de grupo. La siguiente categoría jurídica material de la que tendremos que hablar tiene relación con la de seguridad jurídica. Este es un principio del derecho, universalmente reconocido y obviamente protegido, que se basa en lo que denominamos la certeza del derecho. Es decir, sabemos exactamente lo que el derecho dice, lo que regula y cómo lo regula. ¿Cuáles son sus alcances? La certeza del derecho hace referencia tanto en la publicidad o publicación y la aplicación de las normas jurídicas. Y significa que se debe de conocer o que se puede conocer lo previsto como prohibido, ordenado o en su caso permitido por el poder público. La seguridad jurídica, en ese caso, quiere decir que son los límites o nos explican cuáles son los límites de acción y de interacción que tenemos como individuos con la sociedad y con el propio Estado. La seguridad jurídica, obviamente, es indispensable hablar de ella cuando hablamos o estamos en los sistemas contemporáneos de carácter jurídico. Como verán ustedes, las categorías jurídicas, tanto formales como materiales, están integradas por una serie de conceptos, los cuales en muchas ocasiones se les denomina como conceptos jurídicos fundamentales. Ahora bien, habiendo dado esta pequeña introducción, creo que es muy importante que platiquemos cómo interactúan estos conceptos jurídicos fundamentales. ¿Cuál es lo que nos permite realmente saber o decir que son el lenguaje de los abogados y de qué manera o de qué forma podemos utilizarlos para entender y comprender cómo funciona el derecho? Algo que es muy importante y que quiero destacar muchísimo es que el derecho funciona exactamente igual en todo el mundo y en todos los sistemas.
La teoría del derecho, el estudio de la teoría del derecho nos permite precisamente empezar a generar esos criterios jurídicos para lograr entender cómo funciona y poder solucionar cualquier conflicto o situación que se nos presente sin importar las dimensiones o la materia de la que se trate. A continuación voy a hablar de la relación de los conceptos jurídicos fundamentales para Manuel Ovilla Mandujano. Manejaremos su aparato conceptual, el lenguaje de los abogados que él maneja, que básicamente está integrado por 10 conceptos jurídicos fundamentales. Este autor menciona que pueden ser más, pero no pueden ser menos, para explicar cómo funciona el derecho. Primero, haré una breve remembranza sobre cada uno de estos conceptos, explicando características muy generales y cómo se van relacionando uno con el otro, que es lo que nos permite justamente entender cómo opera el derecho. En primera instancia, insisto, tenemos que decir que los conceptos jurídicos fundamentales son los mínimos indispensables para estudiar el derecho y en este caso estaremos hablando de 10. En primer lugar, hablaremos de la sanción jurídica. La sanción jurídica es el castigo que se tiene, la consecuencia por haber cometido o actualizado una conducta prohibida al interior del derecho. Dentro de las sanciones jurídicas podemos saber que existen sanciones de carácter simple o de carácter complejo. Las sanciones simples son aquellas que cuentan con un solo dato. Y las de carácter complejo quiere decir que tienen 2 o más datos. ¿A qué me refiero con esto? Una sanción simple es simplemente un castigo. Por ejemplo, una multa. Por ejemplo, una pena. Una sanción compleja es cuando hay 2 o más datos. Es decir, cuando existen 2 tipos de sanción que están vinculadas. Ejemplo, cuando es un castigo más un cumplimiento forzoso. Las sanciones complejas pueden ser, las sanciones simples, pueden ser el castigo, el cumplimiento forzoso y la indemnización. Y las sanciones complejas pueden ser las relaciones o las combinaciones que se pueden hacer dentro de las simples. Es decir, castigo más indemnización, indemnización más cumplimiento forzoso, castigo más cumplimiento forzoso, o en su caso, castigo más indemnización más cumplimiento forzoso. Eso en cuanto a las sanciones. Luego vemos otro concepto jurídico fundamental que es el de ilícito jurídico. Por ilícito jurídico vamos a entender todas aquellas conductas prohibidas, restringidas o no permitidas. Es decir, todo aquello que no podemos realizar al interior del derecho. Y que si las realizamos, obviamente tendrán una consecuencia que no nos va a gustar, en este caso, la sanción jurídica. El nexo de unión entre el ilícito y la sanción es la imputación normativa jurídica. Este nexo de unión siempre será y siempre se dará entre ilícito y sanción en el plano normativo. Como comentábamos en el desarrollo de la primera unidad, como abogados siempre estamos pensando en 3 planos, de forma simultánea. El plano teórico, el plano normativo y el plano fáctico. La imputación normativa jurídica siempre se da en el plano normativo, es decir, se encuentra al interior de las normas y va vinculado directamente con el principio que veíamos hace rato con la categoría jurídica material de seguridad jurídica. Porque a un ilícito le corresponde una pena determinada, una sanción específica. ¿Puede haber un ilícito sin sanción? Sí, porque puede ser una omisión del legislador. Pero no puede existir una sanción sin ilícito. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me pueden decir y se te castigará con 20 años de prisión. Porque me tienen que explicar o me tienen que definir primero cuál es la conducta que yo no debo realizar y que si realizo seré acreedora a 20 años de prisión. A esto nos referimos con seguridad jurídica y por eso es que decimos que la imputación normativa jurídica siempre será el nexo de unión en el plano normativo entre el ilícito y la sanción jurídica. Estos 3 conceptos jurídicos, a su vez, forman parte de otro concepto jurídico fundamental que se denomina precepto jurídico. El precepto jurídico son los datos al interior del derecho. Y como veíamos en un inicio cuando hablábamos de sanción jurídica, estos datos pueden ser simples o complejos. Simples cuando son un solo dato y complejos cuando tienen 2 o más datos. Y estas combinaciones no solamente se dan en el ámbito de la sanción, se pueden dar también en otros tipos de ámbitos. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en materia civil,
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bueno, ahí estamos viendo una serie de conceptos que no son simples, sino complejos porque están vinculados. Dentro de los preceptos jurídicos encontramos que existen preceptos independientes y dependientes. Los independientes son aquellos que subsisten por sí solos, mientras que los dependientes son aquellos que necesitan de otro precepto para poder existir y que van vinculados a ellos. El ejemplo nuevamente, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es un precepto dependiente, el accesorio, de un precepto independiente que sería lo principal. Los preceptos jurídicos también están relacionados por tiempo. Pueden ser o se pueden actualizar de materia simultánea o en su caso sucesiva. Simultánea, como su nombre lo indica, es que se dan al mismo tiempo. Y sucesiva, como su nombre lo indica, quiere decir que se van dando por lapsos. Es decir, se van dando por tiempos. Primero ocurre una acción, luego ocurre una segunda acción, luego una tercera acción, pero que están vinculados en función de la primera. La gran diferencia con los simultáneos es que los simultáneos se dan todos en el mismo momento. Esto en cuanto a los preceptos, insisto, que son los datos al interior del derecho. Otro concepto jurídico fundamental de este aparato conceptual es la obligación jurídica. La obligación jurídica es aquella es aquella acción que tenemos que realizar y que puede consistirse en una acción de dar, hacer o no hacer. Dentro de la materia civil tradicionalmente se le denomina como la relación que tiene un acreedor con un deudor y que en la cual le puede obligar a dar una cosa, a hacer una conducta o abstenerse a realizar una determinada conducta. Las obligaciones jurídicas obviamente nos dicen cuáles son las pautas de comportamiento que son forzosamente cumplidas. Cuando no cumplo una obligación jurídica, obviamente cometo un ilícito jurídico. Y por eso es que decimos que la obligación y el ilícito son contracaras de una misma moneda. Haciendo un ejemplo, esta mano podría ser una obligación jurídica y mi otra mano podría ser un ilícito jurídico. Son dos manos, dos preceptos completamente diferentes y separados. Pero, si las pongo de esta forma, ustedes solamente ven un lado de las manos. Entonces, cuando yo cumplo con una obligación, me alejo del ilícito. Pero cuando incumplo con esta obligación, en automático estoy cometiendo un ilícito. Cuando cometo un ilícito es porque incumplí con una obligación. Vemos entonces cómo hay una vinculación entre ambos conceptos. Kelsen nos decía que existen normas secundarias y normas primarias, pero para Kelsen la relación de las normas o esta clasificación de las normas tiene que ver con la relación que tienen con la sanción jurídica. Recordaremos ustedes que Kelsen es un juspositivista, uno de los principales expositores del juspositivismo, y de esta forma nos dice que el principal elemento de las normas jurídicas, obviamente, al interior del derecho positivo es la coacción, y la manifestación de la coacción es la aplicación de la sanción. Por eso es que Kelsen dice que hay normas primarias, secundarias e inferentes. Las normas primarias tienen una relación directa con la sanción, las normas secundarias tienen una relación indirecta con la sanción y las normas indiferentes no tienen una relación con la sanción, por lo tanto no son de nuestro interés porque no son normas jurídicas. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque tiene que ver con el ilícito y la sanción. Para Kelsen, un ilícito sería una norma primaria porque tiene una relación directa con la sanción. Les había yo comentado que tenemos un ilícito jurídico y a través de una imputación normativa llegamos a una sanción jurídica. Entonces, si vemos, hay una relación directa entre ilícito y sanción. En cambio, la obligación jurídica tiene una relación indirecta, por lo tanto es una norma de carácter secundario. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos una obligación jurídica, para poder llegar a la sanción, forzosamente tenemos que pasar por el ilícito jurídico. La relación obligación-sanción de forma directa no existe. Es una relación de sanción, ilícito, y después del ilícito llegamos a la sanción. La relación es indirecta. La obligación tiene que pasar por el ilícito para forzosamente, a través de una imputación normativa, ser acreedora a una sanción jurídica.
Otro de los conceptos jurídicos fundamentales de este aparato conceptual es el de derecho subjetivo. Es decir, al interior del derecho podemos cometer ilícitos, debemos ejercer o actualizar nuestras obligaciones, pero también tenemos facultades o derechos subjetivos. El derecho subjetivo es la capacidad de apropiación del derecho, es decir, cómo el derecho me va a regular a mí en lo particular, cómo yo voy a tener una relación con una norma jurídica en concreto. Es decir, si bien es cierto que el derecho está escrito para todos de forma igual y que no hay leyes privativas en nuestro país, por ejemplo, también es cierto que el derecho no se aplica de igual manera a todas las personas. Intentaré explicarme. Si yo estoy casada y me dedico a cuestiones del hogar exclusivamente y decido separarme de mi esposo, puedo pedir una pensión alimenticia en función de que no trabajo y soy dependiente económica de la pensión alimenticia. La fijará el juez en función de los estudios que realice del caso en concreto y voy a suponer que la va a fijar en un 20% del salario de mi marido, en este caso, ex marido. Sí, pero mi marido gana 100 pesos, lo cual implica que este 20% equivale a 20 pesos mensuales y esa será mi pensión alimenticia. Sin embargo, voy a suponer que mi mejor amiga está en la misma situación, se divorcia de su marido, pero su marido gana 1,000 pesos al mes. Su pensión alimenticia, aunque le den también el 20%, será de 200 pesos. De tal forma que el derecho es el mismo para las dos, pero nos aplica de forma distinta en función de las condiciones particulares que tenemos. A ella le dan 200 pesos y a mí me dan 20 pesos. Por eso es que cuando hablamos de la aplicación de las normas entra el carácter subjetivo del juez, que tiene que hacer una valoración y una ponderación, ¿no?, de todas las situaciones para equilibrar justamente esta situación. Seguramente en este supuesto a mí no me dará el 20%, sino más bien me dirá, pues bueno, que equivaldría, voy a inventar a un 50% para que no tenga yo 20, sino 50 pesos. Y mi amiga, si su marido en vez de ganar 1,000 pesos gana 1,000,000 de pesos al mes, pues seguramente no le dará el 20%, sino le dará el 5%, porque considera que eso es lo que debe de tener como pensión alimenticia. Insisto, estos solamente son ejemplos. Pero regresando, cuando tenemos entonces al derecho subjetivo, hablamos entonces de esta capacidad que tengo de ejercer, de esta facultad que tengo de ejercer al derecho objetivo en mi propio beneficio. Entonces vemos que tenemos derechos subjetivos, podemos cometer ilícitos jurídicos y debemos cumplir con nuestras obligaciones jurídicas. El derecho subjetivo, yo tengo el derecho subjetivo de que los demás respeten los mismos que yo tengo. Es decir, uno de mis derechos subjetivos es el respeto que los demás deben de tener, la obligación jurídica que los demás tienen de respetar mis derechos. Si incumplen con esta obligación, cometen un ilícito y a través de una imputación normativa jurídica podrán ser acreedores a una sanción, siempre y cuando se haya hecho una calificación de la conducta de responsabilidad jurídica, que en un momento más hablaremos de ella. Ahora bien, si bien es cierto que yo tengo el derecho que respeten mis derechos, también tengo la obligación de respetar los derechos subjetivos de las demás personas. Y si no respeto sus derechos subjetivos, quien comete el ilícito soy yo y quien será acreedora de la sanción que está vinculada con el ilícito a través de la imputación normativa jurídica, una vez que se califique la conducta que realicé como de responsabilidad jurídica hacia mi persona jurídica, obviamente soy yo. ¿Pero qué es esto de la responsabilidad jurídica? Como les decía yo, es una calificación de conducta que hace la autoridad o el agente jurídico responsable de que efectivamente la imputación jurídica que se me hizo por la conducta prohibida o no permitida del ilícito, realmente la realicé yo. Y a través de la imputación normativa se me va a aplicar la sanción determinada. Y entonces vemos aquí cómo estamos hablando de dos planos. Es decir, el plano de la norma, donde al ilícito le corresponde una sanción, y el plano teórico y fáctico, donde la idea de la imputación de que yo realicé una conducta, al momento de que se comprueba que sí realicé la conducta en el plano fáctico, actualizo lo que dice el ilícito y entonces me sigo por el camino de la norma para la sanción. Si no se califica la conducta de responsable jurídico, no me pueden aplicar
la sanción jurídica. ¿Por qué? Porque es un principio, otra vez, de seguridad jurídica. Ahora bien, todo esto suena muy bonito, pero ¿a quién se lo aplicamos? Obviamente, a la persona jurídica. Sin embargo, antes de empezar a hablar de la persona jurídica, es importante que digamos que existen distintos tipos de responsabilidad jurídica, que también están dentro de los conceptos jurídicos. Existe una responsabilidad jurídica en función del número de personas o de individuos que realizan la acción. De tal suerte que hay una responsabilidad individual y colectiva. Individual, cuando una sola persona realiza la acción, y colectiva, cuando dos o más personas realizamos la acción. Es decir, yo tengo una responsabilidad individual cuando yo solita realizo un acto ilícito, pero tengo una responsabilidad colectiva si somos dos personas las que realizamos el acto ilícito. En este mismo orden de ideas existe la responsabilidad personal y la responsabilidad material. La responsabilidad personal es aquella cuando se realiza una acción de forma directa. Y la material cuando realizo la acción de forma indirecta. Ejemplo, cuando yo realizo la acción de forma directa, yo voy y cometo un acto ilícito, yo en persona, pues tengo una responsabilidad individual y personal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no cometo la acción de forma directa, pero soy el autor intelectual, como se le denomina tradicionalmente? Convenzo a alguien más para que cometa un acto ilícito del cual yo soy el artífice, yo he pensado cómo hacer ese acto ilícito y mando a otra persona para que lo ejecute. Bueno, en ese ejemplo estamos viendo que tenemos una responsabilidad colectiva porque somos dos. La persona que fue a hacer este acto ilícito tendrá una responsabilidad personal y yo tendré una responsabilidad de carácter material. Una vez dicho esto sobre las responsabilidades, ¿no? Pasemos a la parte de la persona jurídica porque es de quien calificamos la conducta. Y la persona jurídica es una construcción normativa, es una ficción jurídica. Las personas jurídicas, dice Kelsen, insisto, son el centro de imputación normativa. Es decir, son aquellas a las que vamos a poder atribuirles las obligaciones, los derechos y, en su caso, la comisión de los ilícitos. A las personas jurídicas es a las que les vamos a calificar como responsables para poderlas sancionar y a su vez también, como ya lo hemos visto, también están integradas por datos. Por lo tanto, las personas jurídicas también son parte de los preceptos jurídicos. Hay distintos tipos de personas jurídicas. Están las personas individuales y las personas colectivas, lo que conocemos tradicionalmente como personas físicas y como personas morales. Y tenemos diferentes formas de poder ubicar quiénes son estas personas. Las personas físicas, por ejemplo, tienen como atributos de la personalidad, en primer lugar, el nombre, ¿no? La edad, la fecha de nacimiento, el domicilio, la nacionalidad, y estos datos son muy importantes. ¿Cuándo surge una persona jurídica? ¿Cuándo es reconocida una persona jurídica? Bueno, el derecho dice que las personas jurídicas tienen su momento de nacimiento, por así decirlo, a partir que generan su acta de nacimiento. Pero esto no quiere decir que no estén reconocidas o que no estén protegidas con antelación. De hecho, varios ordenamientos civiles son distintos en distintas entidades federativas del país y obviamente en el mundo, pero los ordenamientos civiles en cuestiones generales están de acuerdo que las personas, los seres humanos que están en gestación a partir del tercer mes, que son considerados viables para que lleguen a término de nacimiento y que puedan vivir, pues obviamente gozan la protección de los estados, ¿no? Pero necesitamos efectivamente el acta de nacimiento donde se estipula una serie de datos para poder saber qué tipo de, o sea, qué persona jurídica va a ser independientemente del ser humano como tal. Insisto, dentro de estos datos están su nombre, el nombre propio, están sus apellidos que nos dan datos de filiación, está su fecha de nacimiento, que nos podrá hablar después si tienen una capacidad de goce y de ejercicio, si tienen los 18 años cumplidos o no, y nos dará también su nacionalidad, es decir, dónde nacieron, porque también todo esto tiene que ver con los derechos y obligaciones que pueden contraer o que son susceptibles de tener. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las personas morales, solo que en vez de acta de nacimiento tienen una acta constitutiva
Dependiendo del tipo de persona moral, serán los lineamientos que tengan. Pero bueno, las personas entonces, en esta orden de ideas, son las que son sujetas a cumplir con obligaciones, ejercer sus derechos o cometer ilícitos. Son parte de los preceptos jurídicos y obviamente tienen una relación con la sanción en función de la imputación normativa y de la calificación de conducta, que es de la responsabilidad. Pero todo esto tiene que tener un ámbito de validez. Y entonces hablamos de otro concepto jurídico fundamental, que es la validez normativa jurídica. Y hago especial énfasis en la parte de normativa jurídica, porque la validez jurídica se refiere a la posibilidad de aplicación del derecho en su ámbito más amplio, es decir, de todo el sistema o de todo el ordenamiento jurídico. Pero cuando hablamos de concepto jurídico fundamental para este autor, hablamos forzosamente de la validez normativa jurídica, es decir, si la norma en cuestión, la unidad, la norma jurídica, es susceptible, es posible su aplicación en función, ¿no?, de los ámbitos de validez. Y aquí tendremos que hablar del ámbito de validez personal, que es referente a la persona, material, que es en función de la materia que se está estudiando o que se está regulando, temporal, que es el momento o el tiempo en el que se puede aplicar, y en el ámbito de validez territorial o espacial, es decir, el lugar físico, la circunscripción, donde tiene validez esa norma jurídica. Y cuando hablamos de la aplicación de las normas jurídicas, de la validez de las normas jurídicas en el plano normativo, vemos entonces que cuando actualizamos una norma es cuando estamos viendo que tiene también eficacia normativa jurídica. Es decir, el requisito para que sea eficaz, para que sea aplicada, es que la norma tiene que ser forzosamente válida. Si es válida, no forzosamente tiene que ser aplicada o tiene que ser eficaz, pero si es eficaz, si es una condicionante siempre, forzosamente, que tenga que ser válida. Entonces, recapitulemos. ¿Cuáles son estos 10 conceptos jurídicos fundamentales a juicio de Villaamán Lujano? Tenemos en primer lugar la sanción jurídica, el ilícito jurídico, la imputación normativa jurídica, tenemos la obligación jurídica, el derecho subjetivo jurídico, el precepto jurídico, la responsabilidad jurídica, el derecho subjetivo jurídico, que creo que ya se los había dicho, entonces voy a empezar otra vez, la validez normativa jurídica y la eficacia normativa jurídica. Vuelvo a repetir porque creo que dije 2 veces el mismo, insisto otra vez. Tenemos el ilícito jurídico, la sanción jurídica, la imputación normativa jurídica, el precepto jurídico, la obligación jurídica, la responsabilidad jurídica, el derecho subjetivo jurídico, los preceptos jurídicos, la validez normativa jurídica y la eficacia normativa jurídica. Todos estos conceptos jurídicos fundamentales están vinculados y relacionados entre sí. Es decir, que cuando hablamos de la existencia de uno, forzosamente tiene una relación directa o indirecta con algún otro. Cuando cualquiera de estos se actualiza, hablamos de la eficacia normativa jurídica y de la validez normativa jurídica. Todos y cada uno de ellos están compuestos por datos jurídicos que son los preceptos jurídicos. Dependiendo del tipo de dato, estaremos hablando del tipo de concepto que estamos estudiando. Vemos, insisto, que están las personas jurídicas, que son esas construcciones normativas que permiten la operación de todo el sistema. Que tenemos las obligaciones jurídicas, que son las conductas que nos pueden ser impuestas de dar, hacer o no hacer una determinada conducta. Tenemos los ilícitos jurídicos, que son las conductas prohibidas, restringidas o no permitidas. Tenemos también, a su vez, los derechos subjetivos, que son las facultades de ejercicio de los derechos que nos otorga el derecho. Tenemos la imputación normativa, que es el nexo de unión entre ilícito y sanción. Tenemos la sanción, que es aquella que nos permite castigar por la conducta no prohibida a través de la calificación de la conducta de una responsabilidad jurídica a la persona en concreto. Entonces, cualquier ejemplo que ustedes se quieran imaginar cabe perfectamente dentro de estas relaciones. Yo les decía al inicio de esta explicación que cualquier sistema jurídico puede explicarse en función de los conceptos jurídicos fundamentales. Pueden cambiar los términos, sí, y de hecho cambian.
pero cómo opera el derecho es exactamente de la misma manera. Lo mismo aplica a las distintas materias. Si hablamos en materia penal, ¿no? Pues hablamos de ilícitos y hablamos de penas. Si hablamos en materia administrativa, en vez de ilícitos le llamaríamos faltas administrativas, por ejemplo, ¿no? Insisto, cambiamos los nombres, cambiamos las denominaciones de los preceptos jurídicos, de los datos al interior del derecho, pero siguen funcionando de la misma forma. Esto es solamente una visión general de cómo operan los conceptos jurídicos fundamentales. Espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias. El tema que seguimos analizando es conceptos jurídicos fundamentales. Una vez cubiertos todos los elementos del temario, considero importante que profundicemos un poquito más, o al menos mencionemos, el aparato conceptual de distintos autores que representan a las tendencias de interpretación jurídica. Cada uno de los teóricos que presentaremos pretenden explicar la estructura de la norma jurídica. Todos lo hacen desde una concepción ideológica, esto es, expresan intereses y relaciones sociales. Todos saben que las relaciones que se establecen al interior del derecho son de carácter contingente, aunque las llaman de diferentes maneras. Todos ellos no desconocen que el derecho es norma de comportamiento social y que los conceptos jurídicos fundamentales son elementos constantes y necesarios en todo el derecho, es decir, en toda forma de conducta regulada por lo jurídico, pues produce una aplicación de la norma en casos concretos. El aparato conceptual que manejamos hace unos momentos y que explicamos fue de Manuel Ovilla Mandujano, constituido por 10 conceptos: sanción jurídica, ilícito jurídico, precepto normativo jurídico, obligación jurídica, responsabilidad jurídica, derecho subjetivo jurídico, persona jurídica, validez normativa jurídica y eficacia normativa jurídica. Reitera de forma constante el calificativo de jurídico por la sencilla razón de que no debemos olvidar que construimos un curso de derecho y lo jurídico simplemente recuerda que hacemos un enfoque normativo relacionado con la coacción. Pero ¿qué otros autores debemos también tener en consideración y muy presentes? En primer lugar, empezaremos por aquellos que representan al justnaturalismo. Para este efecto, hemos elegido al maestro Eduardo García Maínez. Eduardo García Maínez utiliza un aparato conceptual constituido de 11 conceptos jurídicos fundamentales. El primero de estos conceptos es supuesto jurídico, una situación de posible, probable, pero no siempre necesaria realización. En segunda instancia hablaremos del hecho jurídico, que es algo que ocurre en la realidad y que tiene consecuencias de derecho. También tendremos que hablar de sanción coactiva, y aquí me gustaría detenerme un poco, porque como saben, el maestro es el principal representante del justnaturalismo, quien cree en la existencia de un derecho natural y de un derecho positivo. Al momento de hacer énfasis en el aparato conceptual diciendo que es una sanción coactiva, nos está diciendo forzosamente que está hablando de la sanción que está dentro del derecho positivo. Por lo tanto, hace la distinción entre la sanción del derecho natural, lo que nos permite ubicar la base dualista del maestro, la base epistemológica dualista, y ubicarlo como un pensador justnaturalista. Otro de los conceptos jurídicos fundamentales que maneja el maestro es el relacionado con el deber jurídico. El deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona derivada básicamente de la facultad concedida a otra o a otras personas de exigir a la primera cierta conducta positiva o negativa. De tal suerte que cuando hablamos de un deber jurídico, básicamente hablamos de la limitante que tiene la persona en función de las facultades que tienen otras personas de exigirle una conducta determinada, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. Otro de los conceptos jurídicos fundamentales que maneja el maestro García Maínez, obviamente, es la persona jurídica o sujeto de derecho. Asimismo, hace un desglose de los distintos derechos subjetivos, como lo son los derechos personales, los derechos reales, los derechos de libertad, los derechos de acción, los derechos de petición
y los derechos políticos. El siguiente autor que manejaremos será Hans Kelsen como representante del positivismo. Hans Kelsen nos dice, en primera instancia, que su aparato conceptual está integrado por el hecho ilícito. Asimismo, nos hace referencia a la coacción, a la obligación jurídica, al sujeto de derecho o persona jurídica, a la responsabilidad jurídica y a los derechos subjetivos. Alf Ross es el representante que hemos elegido para hablar del jusrealismo. Y este autor nos dice que los conceptos jurídicos fundamentales son, en primer lugar, la norma jurídica, el deber jurídico, las fuentes del derecho, el sujeto de derecho y, obviamente, la sanción jurídica. Para finalizar este recorrido, tendremos que hablar del juxmarxismo. Y en este caso, el autor que hemos elegido es Óscar Correas. Óscar Correas nos dice en su aparato conceptual que en primer lugar tenemos que hablar forzosamente de la relación jurídica. Asimismo, de las cosas, entendidas estas como objetos jurídicos. Otros sus conceptos jurídicos fundamentales son las personas jurídicas, la voluntad jurídica, el contrato jurídico y la propiedad. Como podemos darnos cuenta, cada autor maneja un aparato conceptual distinto en función, como decíamos al inicio, de su tendencia ideológica, de la explicación que le da al derecho, a su creación y a su funcionamiento. Asimismo, tiene una relación directa con los fines que creemos que debe perseguir o alcanzar los órdenes normativos. Espero que estas breves ideas les hayan sido de utilidad. Muchas gracias.